Vamos a continuar, hermanos, con las gracias que se derivan de nuestra unión con Cristo y que se manifiestan en la vida cristiana. Y el día de hoy veremos, con la ayuda del Señor, la gracia de la crucifixión. La gracia de la crucifixión en Cristo. ¿La gracia de la crucifixión? ¿La crucifixión es una gracia? Así es, hermanos. La crucifixión en Cristo es una gracia. Y con la ayuda del Señor vamos a ver en qué consiste. Así que vamos a ver, pues, que en virtud de nuestra unión con Cristo somos crucificados en Cristo. Y nuevamente les recuerdo que debemos entender la preposición en el sentido en el que el apóstol Pablo la utiliza, como el enunciado de la unión con Cristo, es decir, crucificados en unión con Cristo. Acompáñenme, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hasta allí. Hermanos, existen muchas verdades profundas en nuestro texto que no vamos a abordar el día de hoy, sino que nos vamos a centrar únicamente en la expresión con Cristo estoy juntamente crucificado, pues es nuestro tema en esta oportunidad. Y en cuanto a esto, hermanos, lo primero que debemos aclarar es que cuando el apóstol Pablo está diciendo con Cristo estoy juntamente crucificado, el apóstol no está hablando de una crucifixión literal, sino espiritual y poderosa en virtud de la unión de Cristo con el creyente verdadero. Pues dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Miren, hermanos, aquí nuevamente el enunciado de la unión con Cristo. Con Cristo estoy juntamente. Ya Romanos capítulo 6 había utilizado esta palabra para decirnos que ese juntamente es esa unión. Nos había dicho que somos sepultados juntamente, ¿se acuerdan? En unión con Cristo. Y ahora nos está diciendo que somos crucificados juntamente o en unión con Cristo. De manera que esta crucifixión no es literal. Ni la Escritura nos enseña que los creyentes debieran procurar esta clase de destino literal, ni tampoco nos da testimonio la Escritura de que los apóstoles ni ninguno de los creyentes haya muerto también de esa misma manera, salvo el ladrón que murió al lado de nuestro Señor Jesucristo, al cual le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero de ahí en más, hermanos, ningún otro de los que mueren en el Señor en el Nuevo Testamento encontramos que mueran por muerte de crucifixión. Así que no es algo que nosotros debiéramos estar procurando. La crucifixión literal fue, hermanos, en ese sentido, un acto único en el que nuestro Señor y Salvador era expuesto, sufría
y moría de la forma que cada uno de nosotros debía haber sido expuesto, sufrido y muerto por nuestros propios pecados, y de la forma más vil y más deshonrosa posible. Es decir, ¿por qué murió Cristo en la cruz? El propósito de la muerte en Cristo o de Cristo era que Él pudiera dar su vida y derramar su sangre por los pecados de su pueblo, ¿cierto? El propósito de la muerte de Cristo era que pudiera dar su sangre por los pecados de su pueblo. Ahora, ¿podía dar su sangre y morir en otro lugar que no fuera la cruz? Podía hacerlo. Allí en el pretorio, cuando fue azotado, sangró también. ¿Podía haber sucedido que alguien allí lo desollara y derramara toda su sangre en ese lugar y morir? Podía suceder. Sin embargo, el propósito de Dios era que fuera en la cruz por muchas cosas. Y una de ellas es, hermanos, que Él tenía que ser expuesto como nosotros teníamos que haber sido expuestos en la forma más vil y deshonrosa posible a causa de nuestros pecados. Es decir, ¿qué clase de muerte merecían nuestros pecados? ¿Una muerte en la cama? ¿Ya de viejos? ¿Qué clase de muerte merecían nuestros pecados allá en el hospital? ¿Qué clase de muerte merecían sus pecados? ¿Que muriera de un accidente automovilístico o en alguna otra manera? No, hermanos. Lo terrible, lo sucio, lo malvado y perverso de sus pecados hacía necesario que usted tuviera que morir, que tuviera que ser expuesto, tuviera que sufrir y tuviera que morir de la forma más vil y más deshonrosa posible. Porque en la cruz, el que era crucificado era expuesto de manera total. Él o la que era crucificado, porque también a las mujeres se crucificaba. Y el que era puesto en la cruz era desnudado, hermanos, o desnudada completamente para ser puesta en la cruz. Lo que hoy en día el catolicismo representa, hermanos, es solamente una imagen que procura guardar un poco el pudor. Sin embargo, el crucificado era expuesto completamente allí en la cruz para sufrir literalmente los últimos minutos u horas de su vida, clavado allí en la forma más vil y en la forma más deshonrosa, que era la forma que más se ajustaba a la calidad de vida que había vivido y la clase de pecados que había cometido. La razón por la que Cristo muere así es porque usted merecía morir así. No hay entonces en ese sentido otra razón que en él mismo hubiera, sino que así es como usted y yo debíamos morir y salir de esta tierra a causa de nuestros pecados. De manera que entonces, viéndolo así, nosotros no somos llamados en todo caso a tal clase de muerte como nuestra vocación, ni como simbolismo, salvo que el soberano decreto de Dios
fuese que para alguno compartiera los sufrimientos del Señor en tal clase de muerte. Pero nuestro Señor, al haber muerto por nosotros en esa forma y haber pagado por nosotros, entonces, hermanos, no nos es llamado a una clase de muerte literal de esa forma. Adicionalmente, hermanos, noten que el texto nos dice que el apóstol, a pesar de que dice que está crucificado, nos dice que está vivo en la carne y vive para Cristo. Miren el texto, ¿están ahí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. O está muerto o está vivo. Está vivo, obviamente. ¿No es así? De manera entonces que esta crucifixión de la que él está hablando es muy claro que no es literal. Y por si fuera poco, el texto es muy claro, pues, en el enunciado de la unión con Cristo del creyente, pues dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora bien, habiendo dejado claro entonces que aquí no se nos está hablando de una crucifixión literal, sino de una crucifixión metafórica, entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que nos trata de decir el apóstol con esta metáfora de la unión con Cristo? Bueno, ya habíamos visto, hermanos, que en virtud de la unión con Cristo, el creyente muere juntamente con Él. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto que es unido a Cristo y muere juntamente con Él. En ese sentido, veíamos que ese morir en unión con Cristo era ese morir al poder del pecado. Que Cristo, Él en su ser, Él muere sí literalmente, sin embargo la muerte para nosotros es metafórica, pues es la muerte al pecado. ¿Se acuerdan? Pero en esa gracia del morir al pecado se habla de una muerte, pero aquí la crucifixión, hermanos, se distingue de la muerte en que la crucifixión es hasta cierto punto diferente que la muerte, pues en la crucifixión, estrictamente hablando, aún no ha ocurrido la muerte. La crucifixión es para muerte, pero es aún en un estado de vida. ¿Me están siguiendo? En la crucifixión no se ha muerto, sigue vivo. Es para que se muera, pero todavía está vivo. Por eso dice el apóstol, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, es decir, en ese sentido, la crucifixión es todavía en un estado de vida. Y para poder comprender, hermanos, mejor la metáfora de la unión con Cristo en la crucifixión, reflexionemos por un momento en el estado de crucifixión. La crucifixión, hermanos, es un estado de sufrimiento e ignominia que conduce a la muerte. El que ha sido crucificado sufre físicamente dolor, también su alma sufre y además está en un proceso de muerte, puesto que se está desangrando, está sintiendo dolores cada vez más grandes, su carne, sus músculos se van desgarrando, su cuerpo va colapsando hasta que
bueno, muchos han tratado de hacer un estudio médico de cómo es que sucede la muerte en la crucifixión, y no es nuestro tema en este momento. Sin embargo, nos es claro que el estado físico va dirigiéndose hacia la muerte, pero no solo es eso, sino que también es un estado de muerte vil, ignominiosa, vergonzosa y deshonrosa. En segundo lugar, en la cruz, el crucificado, el que está allí crucificado, ha perdido todo. No solo ha perdido sus cargos, si los hubiera tenido, y sus posesiones, si las hubiera tenido, sino que también el que está ahí crucificado ha perdido su honra y su dignidad. Y ahora ya no le queda más que la vida que se le va escapando minuto a minuto. El que está crucificado allí entonces no posee absolutamente nada ya. Porque para crucificarlo le quitaron todos sus cargos si tuviera en el gobierno, en el trabajo, donde fuera. Le han quitado ya sus posesiones. También es desprovisto de toda honra, pues esa es la muerte más deshonrosa escogida para los peores de los criminales. Y también ha perdido su dignidad. Y lo único que posee el que está ahí crucificado en la cruz, lo único que posee es vida. No tiene más. No trae ni aretes, no trae nada. La única posesión que tiene ahí en la cruz es su vida. Y esa vida que se le está escapando minuto a minuto. Y en tercer lugar, ese que está ahí crucificado ya no encuentra deleite en las cosas exquisitas. Si aún le pusieren delante de él todo aquello que más anhelaba en esta tierra, todo eso ya ha perdido valor para él. Ninguna de las cosas que le ofrezcan le motivará, le hará recobrar el ánimo o el aliento, aunque le presenten la cosa que más deseaba en este mundo y se la entreguen, no se las recibirá. Ya no tiene ningún valor para él. No significan nada. Las cosas que el resto de los hombres valoran ya no tienen importancia para el que cuelga clavado del madero. Las cosas que al resto de los hombres les preocupan ya no tienen importancia para el que cuelga clavado del madero. Aquellos corren preocupados por el tiempo o por la importancia de las cosas que quieren hacer. Pero el que está clavado en el madero ya no se preocupa, ni le es importante ninguna de las cosas que hacen a los demás apresurarse, moverse, levantarse o hacer lo que sea. Ya no importa nada de eso. ¿Están siguiendo? Y esto es, entonces, hermanos, lo que aquel que ha sido crucificado con Cristo experimenta en una forma espiritual.
el apóstol, para definírnoslo en términos más prácticos, más cercanos a nosotros, nos dice allí mismo en Gálatas, cambien de página al capítulo 6, y en el versículo 14, nos dice el sentido de esta crucifixión. ¿Están ahí? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Miren entonces el sentido entonces en el que la crucifixión cobra efecto en aquellos que han sido unidos a Cristo. Que es, dice el apóstol, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Miren, hermanos, qué declaración tan expresiva. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo que nuestro texto está queriendo decir, hermanos, es que la cruz trastorna el orden de valores de la vida misma. El ser crucificado trastorna el orden de valores de la vida misma. Invierte la balanza de las prioridades y trastorna la visión y la perspectiva del mundo como lo conocíamos y como lo estimábamos o lo valorábamos. Como el que al verse al borde de la muerte deja de preocuparse porque va a llegar tarde a su trabajo, como el que al estar al borde de la muerte deja de preocuparse de que se le olvidó regar su jardín. Así, estar clavado en la cruz en unión con Cristo produce un poderoso efecto neutralizante del poder seductor del mundo en la vida del que ha sido unido a Cristo. ¿Siguieron? Repito. Así estar clavado en la cruz en unión con Cristo produce un poderoso efecto neutralizante del poder seductor del mundo en la vida del que ha sido unido a Cristo. Por eso dice el apóstol, yo me glorío en esa cruz porque en esa cruz, por Cristo, el mundo ha sido crucificado para mí y yo fui crucificado para el mundo. El mundo, por el poder de la gracia de la crucifixión con Cristo, pierde su primoroso encanto seductor. Y a medida que pasa el tiempo, se va haciendo cada vez más insípido, agrio y despreciable, a medida que se va escapando la vida en crucifixión con Cristo. Por eso dijo el apóstol Juan que el que aún ama al mundo y tiene la misma estima de él y de todo su sistema de valores, así como los incrédulos lo tienen, el tal no es cristiano. Voy a repetir eso. Por eso dijo el apóstol Juan, hermanos, que el que aún ama al mundo y lo tiene en la misma estima y tiene el mismo sistema de valores que los incrédulos, el tal no es cristiano.
Eso es lo que dijo cuando dijo en 1 Juan 2:15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama todavía al mundo como todos los demás hombres del mundo lo aman, no es cierto que es cristiano. El amor del Padre no está en él. Es decir, el Padre no le ha amado para salvación. Miren la expresión tan dogmáticamente diferenciadora de los verdaderos receptores de la gracia de la crucifixión en Cristo y los que solo aprendieron a comportarse como cristianos. Es decir, que los que verdaderamente han sido amados por el Padre y que han sido unidos a Cristo, estos ahora no aman al mundo como lo ama el resto del mundo. Que aquellos que han sido receptores de la gracia de la crucifixión con Cristo, entonces el amor del mundo se ha disipado de ellos. Hay una gracia poderosa que está operando en sus corazones de tal manera que produce, hermanos, un rechazo o, como decíamos, un efecto neutralizante del poder seductor del mundo en ellos. Y por eso no aman al mundo como lo ama el resto de la gente. ¿Me están siguiendo? Porque se ejerció en ellos un poder y una gracia de ser crucificados al mundo que ocasionó que ya no amaran al mundo. De donde, en sentido opuesto, los que todavía aman al mundo y tienen el mismo sistema de valores que los del mundo y tienen entonces al mundo en la misma preeminencia, estos no han sido crucificados con Cristo, estos no se ha ejercido en ellos ningún poder que les aparte, que les haga despreciar ese mundo. Por lo tanto, no son cristianos. ¿Me están siguiendo? De manera que los que no están crucificados juntamente o en unión con Cristo, simplemente no son cristianos. Los que no están crucificados con Cristo, no son cristianos. Porque todo aquel que está en Cristo está crucificado. La gracia de la crucifixión entonces opera eficazmente en todo aquel que ha sido unido a Cristo. No es algo que llega después de mucho echarle ganas, pues es una gracia. Sino que es algo que va a operar porque va a operar en el corazón. Esta gracia de la crucifixión opera pues en el creyente unido a Cristo de tal manera que sigo yo aquí, en el mundo, sigo vivo, pero un glorioso poder se ejerció sobre mí de tal manera que ya no me es este mundo tan precioso y estimable como lo es para el resto de los que van caminando por la calle. Estoy crucificado en Cristo para el mundo y el mundo está crucificado para mí.
Y esto evidentemente no proviene de la determinación o el esfuerzo del hombre, sino que el ser crucificados juntamente en unión con Cristo es una gracia, un poder que proviene de Cristo y opera sí o sí en el corazón, porque no se puede resistir el poder de Dios. Es una gracia porque su eficacia o poder no radican en el hombre, como para que el hombre pueda crucificarse a sí mismo, sino que un poder radica en él, es decir, un poder en Cristo opera reinando, dominando su corazón y haciendo que esté crucificado para el mundo y el mundo para él. Ese poder de Cristo está operando en él, trastornando completamente el sistema de valores del mundo para el mundo y al revés. El que está crucificado juntamente con Cristo ha sido puesto por Cristo en esa condición. Y tanto su crucifixión como su permanencia en ella no dependen de él, sino de aquel que le crucificó. Es decir, Cristo nos crucificó consigo mismo. No nos crucificamos a nosotros mismos. No tomamos nosotros los clavos y nos clavamos. No, Cristo nos crucificó. De manera que tanto la crucifixión en Cristo como la permanencia allí no depende de mí, sino depende de Cristo. Por eso es completamente fuera de razón lo que muchas personas en el evangelicalismo pretenden decir cuando dicen, es que pues aquel me estaba diciendo de maldiciones y a mí me daban ganas de bajarme de la cruz para darle su merecido. Y otro dijo, yo sí me bajé y se lo di y me volví a subir. Hermanos, eso no solo es un chiste, pero eso es algo real, ¿eh? Esto que le estoy diciendo lo dijeron personas realmente en una congregación protestante. Pero, hermanos, eso no es solo es un chiste, es además terrible ignorancia de lo que es estar crucificado en Cristo. ¿Qué implica entonces que yo esté crucificado juntamente con Cristo para el mundo? Bueno, en primer lugar implica que, siendo la crucifixión un estado de sufrimiento e ignominia que conduce a la muerte, el amor al mundo ahora ya no es ese primordial deleite, sino es para mí más bien sufrimiento e ignominia. Si la crucifixión es un estado de sufrimiento e ignominia que conduce a la muerte, eso implica que si yo estoy crucificado para el mundo, significa que el mundo ya no es para mí ese primordial deleite, sino es más bien para mí sufrimiento e ignominia. Por eso el mundo me rechaza, por eso el mundo me persigue, por eso el mundo me llama retrógrada. Por eso el mundo me tiene en la más baja estima, porque para él
Yo estoy ahí crucificado en ignominia y vergüenza. Y esa es también la razón por la que mi excesivo involucramiento en el mundo, que llamaríamos amor, solo me causa letargo y desmedro espiritual y hasta daño en mi vida espiritual. El mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Esto es, así como la cruz es para muerte, el amor al mundo también lo es. El amor al mundo también lo es. Porque ese excesivo involucramiento y estima del mundo solo causará en el creyente verdadero letargo y desmedro espiritual y hasta daño en su vida espiritual. Pero no solo yo estoy crucificado en ignominia para el mundo, sino que también el mundo está crucificado en ignominia para mí. De manera que para mí, esa seductora gran prostituta ofreciendo fama, gloria y deleites pecaminosos, es un mundo ignominioso, hundido en podredumbre y oscuridad, del que agradezco haber sido sacado. El mundo está crucificado en vergüenza y en ignominia para mí. Yo no lo estimo. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo para el mundo. Soy ignominioso y despreciable para Él. Y el mundo está crucificado para mí. O sea que Él, el mundo, es ignominioso y despreciable para mí también. ¿Qué implica entonces que yo esté crucificado juntamente con Cristo para el mundo? En segundo lugar, que así como en la cruz, el crucificado ha perdido todo, no solo sus cargos, veíamos sus posesiones, sino también su honra y su dignidad. Así yo he dado todo por perdido. Así he dado todo lo que el mundo me dio por perdido. Y él, el mundo, lo ha perdido todo en mí. En ese sentido, entonces, el que ha sido crucificado en unión con Cristo ha dado por perdido todo lo que el mundo le dio. Y no tiene nada ya en el mundo. No significa que se deshizo literalmente de todo, sino que lo ha dado por perdido. Puede tener los más grandes castillos en su posesión y tenerlos por perdido. ¿Sí me explico? Para mí, todo eso está perdido. No tiene ningún valor ni importancia. En algún momento me estorbará para la gloria del Señor y lo perderé. Y lo perderé tranquilamente. El que ha sido crucificado, pues, con Cristo, ha dado por perdido todo lo que el mundo le dio. Y el mundo lo ha perdido todo en mí. El mundo espera del que está comprometido con él, espera que le retribuya honra, que le retribuya tiempo, que le retribuya dinero,
que le retribuya agradecimiento, que el mundo está esperando de todos los seres que le retribuyan. En otras palabras, el mundo tiene parte en ellos. Pero al que ha sido crucificado juntamente con Cristo, el mundo ha perdido todo lo que puede reclamar de él. Ya no tiene parte en él. El que ha sido crucificado en Cristo entonces lo ha perdido todo de lo que el mundo le dio. Dirá, ni los títulos que me dio, ni la riqueza u honra que me dio, ni las posesiones, ni la fama o el reconocimiento que me dio este mundo, los estimo ni los mantengo como dignos, importantes o codiciables. Lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. ¿Qué implica entonces que yo esté crucificado juntamente con Cristo para el mundo? En tercer lugar, implica que, así como en la cruz, al crucificado ya no le queda más que la vida, que se le va escapando minuto a minuto. Así los que han sido crucificados juntamente con Cristo, no nos queda más vida en este mundo. El mundo ya no es la pura vida. El mundo ya no es para vivir la vida. Ya no estamos para vivir la buena vida en este mundo, sino para ir muriendo a esa vida. Estar crucificados en unión con Cristo es entonces ir muriendo a esa vida, a esa buena vida que ofrece el mundo. Hasta que completamente ha muerto para nosotros. Ya yo estoy crucificado juntamente con Cristo para el mundo. Y el mundo está crucificado para mí. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo para esta vida, para vivir esta buena vida. Y esta buena vida que el mundo ofrece está crucificada para mí. Es por esa razón que el pastor Alexander McLaren decía, la vida cristiana es una vida que está muriendo. Si estamos realmente unidos a Cristo, dice, el poder de su muerte nos hace muertos al yo, al pecado y al mundo. En esa región, como en la física, la muerte es la puerta de la vida. Y en cuanto que aquello a lo que morimos en Cristo es en sí mismo solo una muerte en vida. Vivimos porque morimos y en la medida que morimos. Termina la cita. Así como el que está crucificado está muriendo a la vida, así el creyente que ha sido unido con Cristo en la crucifixión está muriendo y va muriendo. A medida que vive, va muriendo a esta vida, a lo que esta vida ofrece. ¿Me estoy explicando?
El mundo vive para vivir la buena vida. Trabaja para vivir la buena vida. Ahorra y hace todo lo que hace para vivir la buena vida. El creyente está crucificado para la buena vida. Y va muriendo cada vez más a ese concepto de buena vida. ¿Qué implica entonces que yo esté crucificado juntamente con Cristo para el mundo? En cuarto lugar, implica que así como el que está crucificado ya no encuentra deleite en las cosas deseables de este mundo, aun si pusieran delante de él aquello que más anhelaba, con tal de que sucumbiera ante eso, tales cosas ya han perdido su valor para él. Así el que ha sido unido a Cristo en la crucifixión, ofrézcanle aquello que más anhelaba de este mundo de vanidad para que descienda de la cruz. Y verán cómo lo rechaza todo, tanto en público como en privado, a fin de aferrarse a Cristo, su Salvador. Puede, sí, llegar a disfrutar de alguna de las cosas que el mundo da. Sin embargo, hermanos, si para ello le es requerido desobedecer la palabra de Dios, si para disfrutarlo le es requerido que se conforme al mundo, que sea deshonesto, que mienta o que haga alguna clase de pecado o maldad, no le importa las cosas de ese mundo. ¿Sí me explico? Aún aquello que consideraba más deleitable o valioso, aquello que hubiera deseado más en esta tierra, tráiganselo y díganle, te lo doy, nada más peca contra el Señor. Y sucederá lo que sucedió con su mismo Señor y Salvador en el desierto, cuando Satanás le dijo, todo esto te daré. Todos los reinos de la tierra son míos y te los daré si me adoras. De manera pues que la gracia de la crucifixión con Cristo, hermanos, opera poderosamente en el corazón del creyente unido a Cristo, una gracia que hace que las cosas que el resto de los hombres valoran y anhelan de este mundo ya no tienen la importancia para el que cuelga del madero como la tienen para los del resto del mundo. Y esa es una obra de gracia y de poder que opera Dios. No es que a partir de ahora yo me hago el propósito de abandonar el mundo. No es que a partir de ahora yo digo, le voy a echar todas las ganas para ya no amar a este mundo. Lo amo con todo mi corazón, pero lo voy a dejar, está bien, lo voy a dejar por Cristo. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de un poder verdadero y poderoso obrando en el corazón que me trastorna para que ya no lo ame. En realidad,
sino que cada vez me vaya causando incluso mayor repugnancia. Por eso es un poder que opera y no una decisión particular mía. Por la unión íntima entre Cristo y su pueblo, lo que le afecta a Cristo, le afecta a su pueblo. De manera que la crucifixión de la cabeza a la que estamos unidos implicó como consecuencia la crucifixión de su pueblo al mundo y al pecado. Decía un autor, como un golpe en la raíz de la vid afecta a todos los pámpanos unidos a ella, así los creyentes y Cristo. O como un golpe en la cabeza que afecta a todos los miembros del cuerpo. Cito al comentarista Albert Barnes que dice: el Redentor, por la muerte de cruz, se hizo insensible a todos los objetos circundantes, como siempre lo son los muertos. Dejó de ver y de oír, y fue como si no existieran. Fue puesto en la tumba fría y no lo afectaron ni lo influyeron. Entonces Pablo dice que se volvió insensible a la ley como medio de justificación, se volvió insensible al mundo, a la ambición y al amor al dinero, a la soberbia y pompa de esta vida, al dominio de las malas y odiosas pasiones. Perdieron su poder sobre él, dejaron de influir en él. Termina así. Miren pues, hermanos, el poder de la gracia de la crucifixión en Cristo, que nos libera de ese dominio, que opera y neutraliza ese poder seductor del mundo, trastorna la balanza de los valores del mundo. Y ahora nos hace estar crucificados para el mundo y el mundo crucificado para nosotros. Pero también el estar crucificados en Cristo produce en nosotros una nueva perspectiva entonces de la vida. Una nueva filosofía de vida, si así quieren llamarla. Y esta es la que Cristo mismo tenía cuando se encarnó y vivió entre nosotros. El que ha sido unido a Cristo en la crucifixión, entonces, hermanos, ahora tiene una nueva perspectiva de la vida, una nueva filosofía de vida. Ya no vive igual que todos los demás para las mismas cosas, con las mismas prioridades, con las mismas preocupaciones, sino que ahora comparte, vamos a decirlo así, la misma filosofía de vida de Cristo. ¿Cuál es esa? Cuando nuestro bendito Señor se encarnó y habitó entre nosotros, Él no estaba pensando en lo que sería cuando fuera grande. Él no vivía soñando en la casa que construiría. Él no vivía afanado, preocupado y planeando la carpintería que habría de poner.
Él no vivía planeando y pensando y soñando en la familia o la descendencia que tendría. Él tenía, en ese sentido, una sola meta en la vida: la cruz. ¿Me sigue? En ese sentido, se encarnó para una cosa. En ese sentido, hay muchas cosas más, pero en este sentido, la cruz. Terminar clavado en esa cruz. Él no soñaba con las cosas que sueña el mundo y los hombres del mundo en esta tierra. Cuando él miraba al futuro, lo que él miraba era la cruz. Él ya estaba crucificado, por así decirlo, desde que se encarnó. Cuando ustedes miran al futuro, ¿qué es lo que miran? Cuando ustedes miran al futuro, ¿a qué es a lo que le apuntan? La vida de nuestro Señor Jesucristo tenía un rumbo y un propósito definido: la cruz. Y para llegar a ello, vivió crucificado para el mundo y el mundo crucificado para él. Él no contempló ni por un instante con quién podría casarme y hacer una familia. Él no venía a eso. ¿Me explico? Por eso nuestro Señor Jesucristo mismo dijo ante Pilato: y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Miren, qué palabras tan poderosas. Para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. No tengo otra meta, no tengo otro objetivo. Estoy crucificado para este mundo y este mundo está crucificado para mí. Esta cosmovisión de vida es la que nos hace actuar como cristianos. Es la que nos hace actuar como cristianos en medio de un mundo que cubre el olor de su podredumbre con engañosos perfumes para absorber y mantener absortos, mantener esclavizados en las cosas de esta tierra a los que no han sido crucificados juntamente con Cristo. Pues, literalmente, el mundo ha tendido sus lazos y cadenas y tiene absorto y esclavizado a todo el que no ha sido crucificado juntamente con Cristo. Mírenlo. ¿En qué viven? ¿En qué gastan su tiempo? ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿En qué sueñan? Verán que están absortos en este mundo ocupado, lleno de ocupaciones, esclavizados en las cosas de esta tierra. Cito nuevamente al comentarista Albert Barnes, que dice: Pablo se sintió identificado con el Señor Jesús y estaba dispuesto a compartir toda la ignominia y el desprecio que estaba relacionado con la idea de la crucifixión.
Estaba dispuesto a considerarse uno con el Redentor. Si había una desgracia asociada a la forma en que murió, estaba dispuesto a compartirla con él. Consideró un asunto de gran deseo el ser hecho como Cristo en todas las cosas, e incluso en la forma de su muerte. Así pues, la gracia de la crucifixión con Cristo es una gracia permanente en la vida del creyente verdadero, quien comienza a morir al mundo y sus deseos a partir de que es unido a Cristo. Y que continúa esta gracia fluyendo de Cristo hasta que culmina en el abandono mismo de este mundo y aún el abandono literal de este mundo para partir con su amado Salvador. Esta es una gracia que es dada a todo creyente verdadero en virtud de su unión con Cristo, y que fluirá hacia nosotros en la medida que ejerzamos la fe, como vimos ya. Y entonces comencemos a vivir de esta manera. El Señor nos conceda entendimiento y obediencia en todas